Como veis, me toca a mí también presentar hoy a Mari Carmen, que aparte de conocida, pues es una persona difícil de presentar porque la conocemos todos, entonces no voy a hacer lo que no hace falta. Mejor que se presente ella, que lo hace muy bien, y darle las gracias por haber venido, que se ha prestado a hacerlo cuando se lo propusimos, y bueno, pues espero que os guste, porque ya veréis, Mari Carmen, cuando les pones muy especial. Espero que disfrutéis. Hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Tengo que decir que gracias, lo primero gracias a vosotros, gracias al Club Netflix por invitarme. Lo segundo, que me ha sorprendido Fran, porque él siempre sabe, por supuesto mucho más que yo, pero generalmente más que el ponente. Y puede dar la conferencia él solo, y me ha presentado de forma muy breve. ¿Por qué? Porque yo se lo he pedido. Que le he dicho, vamos a ser rápidos porque todo el tiempo que perdamos en la presentación de alguien a quien ya se conoce, se lo vamos a quitar al debate posterior. Y esa ha sido la razón. Gracias, Fran. Bueno, ya sabéis que soy Mari Carmen, soy catedrática de Derecho Civil, me dedico al derecho sanitario básicamente, soy madre de 4 hijos y me preocupa la degradación del interés superior del menor en manos de lobbies ideológicos. Esta es básicamente la razón por la que elegí el tema cuando Javier me propuso participar en este ciclo de jornadas, ¿no? No quiero que penséis que se trata de una presentación jurídica. Claro que vamos a hablar de la ley trans, porque de la ley trans vienen los males de la degradación del interés superior del menor en general, también, por supuesto, del tratamiento que se le da a la transexualidad de modo global, pero de la ley vienen los problemas de lesión del interés superior del menor y los quiero tratar. Pero vamos a hablar de muchas más cosas. Vamos a hablar de tratamientos que no están en la ley, a pesar de que se piensa que sí. Vamos a hablar de qué es lo que está ocurriendo en la interpretación, en los registros, en las consultas, en los colegios, ¿no? Bueno, la ley trans, la ley 4/2023, es la ley LGTBI, ¿no? Tiene un nombre muy largo, pero básicamente es de los derechos de las personas LGTBI, ¿no? Y parte de unos principios que nos van a ayudar a comprender el tratamiento de la cuestión. En primer lugar, para la ley, puesto que parte de una ideología concreta, la ideología de género, se trata de una disociación completa entre sexo, género, identidad sexual y expresión de género. Ahora veremos qué significa esto. Para la ley, parte de esto, el sexo puede estar disociado del género, el sexo y el género disociados de la identidad sexual y la identidad sexual disociada de la expresión que cada persona quiera darle al sexo y al género. Parte de que los menores de edad tienen un derecho no limitable al cambio de sexo registral y de nombre antes de su mayoría de edad legal. Veremos también en qué se traduce esto. Y parte de un principio de no patologización. ¿Qué significa esto de la no patologización? Pues que la ley parte de forma errónea de que la transexualidad no es una cuestión de salud. Dice, como en la última edición de la lista de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud no se trata de un trastorno mental, hay que despatologizar completamente la transexualidad. Pero esto no es exactamente así, como veremos, porque en la lista de cuestiones atinentes a la salud, en la lista de la Organización Mundial de la Salud, sigue existiendo la disforia de género, y la disforia de género requiere un tratamiento relacionado con la salud. De esta falacia parte la ley, y de esta falacia surgen otras paradojas de la ley, otras contradicciones posteriores. La ley, a pesar de los comentarios populares, los bulos que han corrido sobre ella por la interpretación errónea de un artículo, el 19, la ley no regula los tratamientos sanitarios, ni a menores ni a mayores. La ley dice que los tratamientos sanitarios se rigen por la ley 41/2002, por la ley de autonomía del paciente, la que regula el consentimiento informado y todo este tipo de cosas.
La ley no regula intervenciones sanitarias, ni permite ni no permite, se deriva a la Ley 41/2002. Es cierto que sí regula una intervención quirúrgica, que es la de definición intersexual, es decir, las personas, para hacerlo más fácil, hermafroditas, que llega un momento en que tienen que, no solo, pero de una intersexualidad bien cromosómica o bien genital, que en un momento determinado definen por un lado o por otro, a través de una intervención quirúrgica y un tratamiento, el sexo indefinido con el que han nacido. No se trata de un cambio de sexo, sino de una definición. Con todo, la ley aquí también limita el interés superior del menor, porque otorga una capacidad demasiado temprana para decidir sin consentimiento parental. Y sobre todo, la ley tiene una absoluta desconfianza hacia la familia. La familia es la gran sospechosa de la ley. En la ley, la mera discordancia de opinión entre los padres y el menor, lo adelanto ya, puede significar que ese menor se declare por la administración en riesgo, con la consecuencia del posterior desamparo y separación de su familia que se puede llegar a resolver. Bueno, ¿qué es esto de la disociación sexo-género, expresión de género, sexo registral y nombre? Todo esto es independiente en la ley. El sexo es un dato biológico para la ley, el género es elegible porque significa qué identidad sexual voy a tener yo, pero también es independiente porque la puedo cambiar continuamente, no tengo que tener siempre la misma, de ahí estos comentarios poco comprensibles que a veces oímos de se siente mujer u hombre dependiendo de la situación en la que se encuentre, y la expresión de género, es decir, cómo visto conforme a las normas sociales, cómo llevo el pelo, cómo me visto, qué aparento ser, esto tampoco tiene que coincidir. Claro, decimos, pero tendrá que coincidir cuando llegas al registro y te quieres cambiar el nombre. No, es que un encargado del registro civil no puede verificar que una persona con barba, con tatuajes en los músculos y que se llame Ramón, no le puede discutir cambiar el sexo a mujer, porque la despatologización que hace la norma, que quiere eliminar todo vestigio de enfermedad o de referencia a la salud en relación con la transexualidad, hace que no se le exija a nadie pasar por un tratamiento en una intervención anterior. Por eso cuando dicen, la ley va a permitir a los menores ser intervenidos quirúrgicamente, no, es que la ley no quiere regular eso, porque si la ley quiere huir de la patologización, lo que tiene que decir la ley es, Ramón, el de los músculos, puede ser una mujer y no le podemos exigir que pase primero por un tratamiento o una intervención. Y de ahí que no la regule, no regula las intervenciones sanitarias. El género es una identidad sexual que la persona elige y la expresión de género no tiene por qué coincidir ni con el sexo biológico, ni con la identidad sexual que sienta esa persona, ni con la mención registral de sexo que haya hecho en el registro, ni con el nombre, que por cierto ya en la ley y el reglamento del registro civil tampoco tiene que coincidir con el sexo. En la ley del registro civil anterior no se podía dar lugar a confusión con el nombre en relación con el sexo que se tenía. ¿Por qué? Porque los registros son instrumentos de seguridad jurídica. A mí me interesa saber si quien se relaciona conmigo es un hombre o una mujer. Ya no se trata de lo que él quiera ser, sino de que yo quiero saber a quién contrato, a quién me ligo en la discoteca o a quién estoy admitiendo en una prueba deportiva o a quién puedo admitir en un módulo de prisiones, ¿no? Por lo tanto, el nombre ya deja de ser un instrumento de seguridad jurídica, porque ya no tiene por qué coincidir con la mención registral del sexo, ni con el aspecto, expresión de género, ni con el género como identidad sexual, ni con el sexo. Esto de la despatologización, ¿qué es? Pues que en la lista de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud
Hasta 2019 se trataba efectivamente de una enfermedad mental, pero en la quinta edición de la lista de enfermedades de la OMS, en el 2019, se trata como disforia o incoherencia de género. Este término no gusta, porque hace referencia a que es una angustia o un desacuerdo con aspectos psicológicos que una persona siente con respecto al sexo biológico. Pero este término no gusta, por eso nuestra ley opta por la despatologización. Y esta despatologización va a llevar consigo que se denoste, que se rechace todo tipo de apoyo, de coordinación, de seguimiento psicológico hacia los menores y en general hacia todas las personas que inicien este proceso. Antes teníamos una ley diferente, la ley 3/2007, que también era de cambio de sexo registral, la ley ya existía, pero se cambió precisamente por esto, porque exigía un diagnóstico de disforia, que ahora no se admite, porque no se admite diagnóstico alguno, porque se niega el carácter sanitario de la realidad, 2 años de tratamiento hormonal o quirúrgico y mayoría de edad. Posteriormente vino una sentencia del Tribunal Constitucional que dijo que en el año 2019 precisamente, que los menores con disforia de género estabilizada y con suficiente madurez podían comenzar un proceso con apoyo de sus padres, y esto en la nueva ley se ha traducido en que los menores siempre pueden iniciar un proceso sin representación de sus padres, sin intervención judicial a partir de una edad muy temprana y sin intervención del Ministerio Fiscal. Además, esta sentencia exigía estabilidad, es decir, como se hace, por ejemplo, en Suecia, que no se ha permitido nunca que un niño que no ha sido un niño con disforia de género desde el nacimiento prácticamente, o desde los 3 o 4 años, pueda seguir un tratamiento. Como vemos en España, al despatologizar permitimos cambios de sexo repentinos, lo que se llama pues la aceleración, en la necesidad repentina de esa transición. Todo esto va acompañado de redes sociales, de iguales que deciden la misma transición y todo este tipo de problemas que se van produciendo. ¿Qué hace la Ley 4 de 2023? Elimina el requisito del tratamiento o la intervención para el cambio registral, es decir, acelera y banaliza la decisión y le da capacidad a los menores para el cambio de sexo registral y para el cambio de nombre. Solamente la ley le dice a los jueces de la jurisdicción voluntaria, cuando el menor es muy pequeño todavía, y después a los encargados del registro civil, que lleven a cabo un control de la estabilidad en el tiempo. Es decir, que hagan una determinada serie de preguntas y averiguaciones someras que le demuestren que esa persona tiene una seriedad en esa petición, nada más. Pero ahora veremos cómo funciona esto. ¿Qué regula la ley, por lo tanto? El cambio de sexo registral, la capacidad de los menores, la discrepancia de los padres como situación de riesgo del menor, es decir, la ley lo que dice es, en el artículo 70, que el desacuerdo de los padres en relación con la identidad sexual del menor podrá ser interpretado como situación de riesgo. ¿Qué es la situación de riesgo? La previa al desamparo. Es decir, si los padres manifiestan el desacuerdo con la identidad sexual del menor, que no corresponde con el sexo biológico, la administración puede intervenir e iniciar un proceso que tiene como finalidad apartar a los menores de sus familias porque su interés superior está dañado. Claro, esto plantea si el interés superior del menor, ante la decisión de una ley de pensar que el desacuerdo de unos padres con respecto a una decisión que puede ser, como la palabra adolescente sugiere, falta de madurez, falta de reflexión y falta de análisis de consecuencias futuras, es realmente lo que lesiona el interés superior del menor. La ley también regula el cambio de nombre registral y no registral, y una cosa muy importante. La ley regula la prohibición
es decir, prohíbe las terapias de aversión, conversión y contracondicionamiento, y sujeta a graves sanciones al profesional de la psicología, de la psiquiatría, que quiera iniciar un procedimiento con una persona, y dirán, menor de edad. No, cualquier persona. Es decir, que toda esa autonomía del paciente, toda esa eliminación del carácter carismático de las decisiones del médico, porque ahora ya no hay paternalismo médico, ahora hay autonomía del paciente, en esta ley no vale. Porque al profesional que inicie un tratamiento psicológico solicitado por un adulto y a petición de un adulto, se le pueden imponer hasta 150.000 euros de multa y la inhabilitación profesional, aunque lo pida el paciente. Esto está claramente establecido en la ley textual, aunque lo pida el paciente. Es decir, paternalismo médico no, pero aquí sí. Aquí paternalismo del legislador, ¿no? Y sobre todo, regula también, pero no hay que confundirlo con las intervenciones quirúrgicas o tratamientos de menores transexuales, las intervenciones de modificación genital de menores intersexuales, es decir, las que pretenden definir un sexo que ya está definido, pero al no permitir que los padres sean los que consientan e inicien un proceso de deliberación con el menor, también puede propiciar que el menor no esté bien orientado a la hora de definir el sexo que realmente sí tiene y se puede definir. Es decir, que no acierte. Por eso, en el artículo 19, que es el que confunde normalmente, dice que son personas intersexuales las personas nacidas con unas características biológicas, anatómicas o fisiológicas, o una anatomía sexual, unos órganos reproductivos o un patrón cromosómico que no se corresponde con las nociones socialmente establecidas de cuerpos masculinos o femeninos. Y persona transexual es la persona cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo asignado al nacer. Es decir, la persona transexual es alguien que considera que puede optar por un género distinto del sexo de nacimiento, bien porque tiene disforia de género o bien porque socialmente ha decidido tomar esa decisión. La persona intersexual quiere encontrar el sexo que su cuerpo no es capaz de mostrar claramente, ¿no? Con todo, como decimos, la capacidad del menor también queda comprometida en estas únicas intervenciones sanitarias que regula la ley, que son las de cirugías intersexuales de menores intersexuales, ¿no? Porque, dice, como es algo tan íntimo, los padres aquí no representan al menor. Por debajo de 12 años está prohibida, los padres no pueden redefinir el sexo de los hijos que tienen un problema de intersexualidad hasta los 12 años. En el registro civil se les permite no asignarles sexo durante el primer año para ver por dónde se decanta la fisiología del menor, y cuando pasa el año ya tienen que decidir los padres darle un sexo registral, y después, a los 12 años, el menor, sin consentimiento parental y sin intervención de sus padres, simplemente, si tiene madurez, consiente su cirugía intersexual, y ya a partir de mayores de 16 años no solo no hay consentimiento, sino que tampoco hay asistencia. Es decir, de 12 a 16 años el menor es asistido, acompañado, pero no consienten los padres. A partir de 16 años la regla general no consienten, ni acompañan, ni son informados los padres. Esto también es grave, aunque se trate de personas intersexuales y no de personas transexuales. En cuanto a la capacidad para cambiar el sexo registral, ya recordamos, no se va a exigir ningún diagnóstico ni tratamiento previo. De 12 a 14 años sí que hay que ir al juez en jurisdicción voluntaria, pero es curioso, a mí me llamó la atención cuando leí la ley, que no va a intervenir el Ministerio Fiscal, que es por definición el órgano que, digamos, defiende los intereses de las personas vulnerables, menores y personas con discapacidad. Y a partir de los 14 años ya no es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, sino un procedimiento puramente registral, de registro civil, con un procedimiento de cambio registral en el registro civil,
en el que ya no es el órgano judicial, sino el encargado del registro civil, el que con asistencia parental o con un defensor judicial, si los padres no están de acuerdo, si es que algún padre se atreve a mostrar el desacuerdo, sabiendo que la ley les permite declarar el riesgo del menor, entonces, si eso es así, además al menor se le va a poner un defensor judicial para poder acceder al cambio de sexo. A partir de los 16 años, autonomía plena, sin audiencia parental ni información parental. Todo esto, la ley no lo puede hacer caprichosamente, a pesar de que lo ha hecho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una jerarquía de normas y por delante de esta norma hay una norma que es una ley orgánica, es decir, tiene más rango que esta, que es la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Y esa norma lo que dice es que el menor tiene derecho y los padres tienen el deber de acompañarlo y tomar parte en todas las decisiones que le afecten de forma sustancial, ¿no?, para su vida. Y además la propia sentencia del año 2019, que fue tan polémica en su día cuando permitió que los menores de edad pudieran acceder al cambio de sexo, ya exigía incluso una estabilidad en el tiempo que la ley no exige. Y el artículo 48, el cambio de nombre, pues casi que no merece la pena ni referirnos a él, porque siempre se estableció que el cambio de nombre iba aparejado al cambio de sexo. Ahora no es así. Ahora en la nueva ley es independiente del sexo registral, pero se remite a la ley del registro civil para cambiar el nombre. ¿Y cómo se cambia un nombre? Pues en la ley del registro civil se dice que hay que probar el uso habitual del nombre que se quiere adoptar. Es decir, si yo me quiero llamar Manolo, tengo que probar que en todos sitios me llaman Manolo y además tengo que tener más de 16 años. Pero la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que es como se llama ahora, a la de siempre Dirección General de los Registros y del Notariado, ha dicho que eso ya luego lo veremos, pero que de momento que los encargados del registro civil admitan el cambio de nombre sin prueba del uso y cuando tengan más de 12 años. ¿Por qué lo dice? Contra el EGEM, porque es la Dirección General. Un órgano administrativo ha decidido que los menores se pueden cambiar el nombre sin prueba del uso habitual del nombre y sin que lleguen a los 16 años de edad de la ley del registro civil. Esta ley trans no fue pacífica, esta ley trans fue contestada por el Colegio de Médicos, que exigía que los menores que quisieran cambiar de sexo tenían que tener un informe sanitario de disforia de género y un recorrido de comorbilidades para determinar qué pasaba efectivamente en ese cuerpo y en esa mente previamente a esa solicitud. También el Consejo General del Poder Judicial propuso extender largamente las etapas del procedimiento judicial sin permitir que un mero expediente registral pudiera cambiar el sexo, pero bueno, la ley siguió adelante. Si además se dan cuenta, son leyes, la de la eutanasia es del año 2021, esta ley es del año 2023, la ley de violencia contra la infancia y la adolescencia también es del año 2021, la ley de los apoyos a la discapacidad también es del año 2021. Son leyes que se aprobaron cuando estábamos todos amordazados en casa, es decir, con muy poca discusión social, con muy poca reflexión de tipo social y con muy pocas posibilidades de contestación, ¿no? Bueno, la ley tiene algo muy preocupante, que es que la discrepancia de los padres es situación de riesgo del menor. Lo dice la Ley Orgánica de Protección de la Infancia contra la Violencia, lo dice la Ley LGTBI que estamos viendo, pero esto va en contra de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, porque los padres, en primer lugar, va en contra del artículo 16 de la Constitución, porque yo puedo mostrar desacuerdo a cualquier cosa, a cualquiera, porque mostrar desacuerdo no es mostrar violencia. Yo puedo mostrar desacuerdo y no violentar a mi hijo. Yo puedo mostrar desacuerdo y no faltar al respeto a mi hijo. Yo puedo mostrar mi desacuerdo y no pegar a mi hijo. No entiendo por qué el desacuerdo se tiene que regular en una ley de protección de la infancia y la violencia contra, o sea, de protección de la infancia y la adolescencia contra la violencia y tener a los padres contra las cuerdas de un posible riesgo y posterior desamparo, ¿no? Y en segundo lugar, porque la Ley Orgánica 1/96
establece qué significa el interés superior del menor. Y el interés superior del menor se define, entre otras cosas, por el derecho a vivir de forma pacífica dentro de su entorno familiar y a ser arropado, acompañado y representado por sus padres. Y solo en el último lugar de la lista establece la libertad de conciencia y la autonomía personal, ¿no? Es decir, como en todo hay graduaciones, y el derecho de un menor tiene como nivel superior la salud y como nivel inferior su autonomía personal. Bueno, además, el control de la estabilidad es una paradoja, porque dice que previa audiencia de la persona mayor el juez va a resolver, la persona menor es de 12 a 14 años, porque a partir de 14 años el juez ya no interviene. Bueno, pues de 12 a 14 años el juez resolverá sobre la concesión o denegación considerando el interés superior del menor y previa comprobación de su voluntad estable y su madurez suficiente. Y puede recabar cuantas pruebas quiera de ello. Pero, ¿cómo va a constatar un funcionario la estabilidad en una disforia de género si los padres, que son los primeros que acompañan al menor en el proceso, no pueden manifestar el desacuerdo con esa intención del menor? Porque entonces estarán incursos en una causa de riesgo y desamparo. Y si además, conforme al principio de despatologización, en ningún caso podrá estar condicionada esa resolución de cambio de sexo a la exhibición de un informe médico de disforia de género, ni a ningún tipo de diagnóstico ni acompañamiento psicológico. Y otra paradoja de la ley, la retractación. Cuando opto por cambiarme de sexo, ¿yo puedo equivocarme y puedo retractarme? Claro, eso ya lo hemos visto, como personas que querían una cosa después han vuelto a su ser, seguramente porque no había estabilidad o había otros fines para solicitar el cambio de sexo. Pero dice el artículo 47 de la ley que el cambio de sexo es reversible. Pero ¿cómo va a ser reversible? ¿Cómo trato yo a un menor para que sea reversible? Si no puedo hacerlo, si el profesional está amordazado con la amenaza de una multa de 150.000 euros y una inhabilitación profesional, es imposible que después de iniciado un proceso ya serio de cambio de nombre, etcétera, etcétera, bueno, no es imposible porque luego verán que vamos a comentar que cuando no se inicia un tratamiento hormonal hay un índice de retractación muy importante. Pero seguramente porque tampoco ha habido expedientes de cambio de sexo formales, ¿no? Y además, porque, como digo, no puede haber retractación si está prohibido el tratamiento psicológico de cara a la retractación. Para que haya retractación, alguien tiene que considerar que en la vida de ese menor ha habido vivencias traumáticas, ha habido abusos sexuales, ha habido trastornos del comportamiento o de la personalidad que hayan podido influir en esa decisión precipitada de querer cambiarse el sexo o iniciar un tratamiento. Pero para eso tiene que haber una indagación de causas sanitarias que la ley prohíbe, porque yo no puedo llevarlo a un profesional a que las detecte. Y claro, hemos dicho que la ley no regula los tratamientos de hormonación y cirugía, porque de acuerdo a su despatologización, si yo no voy a fomentar los tratamientos sanitarios, ni las intervenciones. Primero, porque ya lo han hecho las comunidades autónomas por mí. Porque en este reino de taifas, que es la sanidad española, ya todas las comunidades autónomas habían regulado en su cartera de prestaciones los tratamientos hormonales a menores antes de la ley trans, con lo cual a la ley trans ya no le corría prisa explicar que podía o no podía tratarse un menor. Simplemente dice, esto no es una patología, y como esto no es una patología ni una cuestión relacionada con la salud, a pesar de que si no es en la lista de enfermedades y cuestiones relacionadas con la salud de la Organización Mundial de la Salud, pues yo lo que digo es que como tú no necesitas tratamiento ni intervención para cambiarte el nombre, comienza cambiándote el nombre, cambiándote el sexo registral y después ya vendrá lo demás. Porque lo demás ya lo permiten las comunidades autónomas en sus carteras de prestaciones. Bueno, pero la ley en el artículo 57 dice que eso lo regula la Ley de Autonomía del Paciente.
Y lo que hay que preguntarse ahora es, ¿son inocuas estas fases de transición? Es decir, lo que se está haciendo es inocuo. Bueno, aquí hay como dos extremos, el protocolo holandés, bloqueantes puberales a partir de 12 años, hormonación cruzada a partir de 16 años y cirugía a partir de 18. Aún así, bueno, imagínense por cuál. Y el protocolo italiano, que es un tratamiento conservador con acompañamiento psicológico hasta la mayoría de edad. Imaginen dónde está la ley trans española, lógicamente con el protocolo holandés. Pero es que además el protocolo holandés exige una estabilidad desde la infancia que la ley trans no exige. Exige cierta estabilidad en la decisión, pero no establece cuántos años o desde qué edad ha tenido que demostrar ese niño que no tiene una coordinación mental y corporal de acuerdo a su sexo, ¿no? Bueno, luego además del protocolo holandés se han visto desviaciones aberrantes en Estados Unidos, en Suecia, en Australia, ausencia de análisis de causas, despatologizaciones absolutas, incluso intervenciones quirúrgicas en menores de edad en 18 años, o sea, por menores de 18 años en Estados Unidos. ¿De qué tipo son estos tratamientos que están recibiendo nuestros menores? Estos tratamientos de transición. Bueno, pues nos tenemos que remitir a la Ley de Autonomía del Paciente. ¿Qué dice la Ley de Autonomía del Paciente? Que la regla general para consentir un tratamiento son 16 años, pero que en caso de grave riesgo para la salud o la vida son 18. Pero no nos dice nada la Ley trans. Y ahora vamos a ver qué 3 tramos de tratamientos tiene una persona transexual y vamos a ver cómo puede afectar a la salud de un menor cada uno de estos 3 tramos. La primera es el bloqueo puberal. El bloqueo puberal es algo muy frecuente ahora en las consultas de pediatría, de endocrinología. El menor dice que no se siente a gusto con su cuerpo, yo no lo quiero traumatizar, vive en un grupo de iguales seguramente que tienen los mismos pensamientos que él, y yo creo que tiene persistencia en su deseo y yo quiero bloquearle la madurez sexual, quiero bloquearlo, quiero darle un agonista de la hormona liberadora de la gonadotropina, que una a base de esto ya va aprendiendo a pronunciar, y le hacen un bloqueo puberal, es decir, que no se desarrolle. Bueno, pues esto se dice, y no pasa nada, porque como es reversible, se puede consentir sin autorización judicial, no es un grave riesgo para la salud, los menores con un grado de madurez suficiente pueden consentir, pero hay un dato muy importante, en la ficha técnica de estos medicamentos no existe la indicación para menores, es una ficha técnica para otro tipo de patologías de adultos, y no existe la indicación para menores, salvo para unos supuestos muy concretos que son la pubertad precoz central, es decir, niños y niñas que tienen la pubertad a los 8 años y hay que bloquearlos para que no sufran un deterioro y la retrasen hasta los 13 o hasta los 12 o 13, ¿no? Bueno, pues más allá de esto no estaría permitido este medicamento. Nuestras leyes del medicamento lo que dicen es que cuando esto ocurre y se ve necesario utilizar un medicamento hay que ir a una autorización concreta, específica, que se llama off-label, que está definida en la ley del medicamento, en el texto refundido de la ley de los medicamentos. Esto no se está haciendo. Y también se está comprobando, en la experiencia sobre todo extranjera, que tiene efectos secundarios óseos y cerebrales, porque aplana la densidad ósea. Hay, bueno, pues, historias clínicas que demuestran que a los 20 años una chica podía tener una fragilidad ósea de 70 años, y también un cerebro que no recibe las hormonas que está esperando. Y al no recibir las hormonas que está esperando, tiene una posibilidad de deterioro. Pero lo que se entiende es que puede consentir este tratamiento cualquier menor con madurez suficiente. Y claro, cualquier menor con madurez suficiente, todos los que somos padres decimos, ¿cómo es esto de cualquier menor con madurez suficiente? Y todo mayor de 16 años sin consentimiento parental, ¿no? Luego vendría una fase que es la hormonación cruzada irreversible. Aquí la cosa se complica porque esto no es irreversible, no es reversible, como ya he dicho, es irreversible.
no se debería poder optar a ella, tiene efectos secundarios mucho más importantes, solo podría acudirse a ella a los 18 años si se siguiera a rajatabla la ley 41/2002 de autonomía del paciente porque afecta gravemente a la salud. Y el problema es la tasa de arrepentimiento que existe y está comprobada. Hay un artículo de New York Times muy bueno que tengo por aquí, cuando se ha producido ya este tratamiento irreversible de hormonación cruzada. Y la cirugía de reasignación, no la de intersexualidad, está prohibida tanto en menores de edad como en personas con discapacidad intelectual. Es delito, está regulado en el Código Penal, tiene una pena de prisión de 12 años sin inhabilitación para cualquier facultativo médico que realice una cirugía transexual a un menor de edad, aun con el consentimiento de sus padres, e igual cuando la realice a una persona con discapacidad, aun con el consentimiento de sus apoyos legales. Con lo cual, en principio, esto no se podría hacer, es un delito. Bueno, y ahora la pregunta es, y ya brevemente vamos terminando, ¿cuáles son los profesionales sanitarios entonces en España no pueden recabar informes psicológicos y psiquiátricos a la hora de decidir iniciar un tratamiento de transición? Bueno, pues según la ley tendría que dar mucho miedo iniciarlo. Yo he hablado de este tema en un foro de medicina de la adolescencia y todos, sin excepción, han estado de acuerdo en que la prudencia tiene que ser la regla, en que, por supuesto, ellos no van a actuar nunca sin un apoyo psicológico endocrino, sin un informe de comorbilidades que se viene haciendo, parece ser, en la práctica, o al menos eso dice, y por supuesto esto es necesario. ¿Qué nos ha pasado en España? Pues que como la LGTBI dice que despatologización a muerte, como dice además que no se podrá exigir ningún diagnóstico ni pronóstico y que se castigará a los profesionales que hagan terapias de seguimiento psicológico, reacondicionamiento, aversión, reversión, reacondicionamiento, etcétera, pues en principio parece que esto es un anatema. ¿Cómo que es esto de acompañamiento psicológico? Esto no es una enfermedad, esto no es una patología psíquica. Claro, esto no es una patología psíquica, pero la salud es integral y el interés superior del menor exige que el cuerpo vaya con la mente y vaya con el resto de enfermedades que ha tenido y se traigan los informes del colegio y se traigan los informes de la orientación de qué problemas ha tenido y si lo han acosado y si ha tenido abusos sexuales y un informe psicológico que arroja y qué otras enfermedades tiene, porque estos tratamientos son muy importantes para la salud. La Comunidad de Madrid incluyó esta necesidad de seguimiento psicológico y equipo de comorbilidades para el menor transexual. Se amenazó, solo hubo que amenazar, ni siquiera se interpuso recurso de inconstitucionalidad, se amenazó con la inconstitucionalidad de la norma y no tuvimos la oportunidad de saber, bueno, yo me lo imagino que hubiera pasado, pero no tuvimos oportunidad de saber si la norma era correcta o no, porque la Comunidad de Madrid se rindió y retiró el artículo. Esta es la realidad. ¿Qué experiencias nos da el mundo, ¿no? Bueno, pues en Suecia, que fue el primer país que reguló la autodeterminación de género en 1972, hoy prohíbe los bloqueadores de la pubertad en menores y alerta sobre las terribles consecuencias del tratamiento hormonal. Finlandia ha cambiado sus protocolos dando prioridad a la terapia psicológica y no se hormona nunca a un menor hasta que un profesional sanitario no constata su madurez emocional. En Francia se ha frenado el uso de bloqueadores de la pubertad por consejo de la Academia de Medicina. En un informe de febrero del año pasado, creo recordar, del 2025 o del 2024, llama la atención sobre los graves riesgos para la salud en los niños sometidos a estos tratamientos y en este informe se demuestra que tienen una fragilidad ósea similar a la de 70 años de edad.
En Reino Unido hubo un caso muy famoso, muy sonado, en el que el Ministerio de Salud Pública cerró la clínica Tavistock, que era la única con unidad de identidad de género y era una referencia mundial en transexualidad de menores, porque 1000 familias plantearon una demanda por negligencia al diagnosticar de forma acelerada a sus menores como trans y alentarlos con retardadores de la pubertad. Los problemas de salud mental quedaron eclipsados, como van a quedar eclipsados con la aplicación de la ley trans, que despatologiza el proceso, en favor de problemas de identidad de género. Estas demandas han acusado a la clínica de incitarlos a la transición temprana y tengamos en cuenta que por Tavistock han pasado más de 20.000 pacientes. En Dinamarca, bueno, pues dice la prensa que se está evolucionando hacia un cambio tranquilo, pero muy resolutivo, hacia restringir las transiciones de menores. Y en Estados Unidos, que no son inusuales las mastectomías de menores en 12 y 13 años en la medicina privada, por esa degeneración del protocolo holandés que se aplicó allí, pues que no hay controles, que no hay registros. Pues ahora, pues la asociación Amanda me ha informado que una demanda de trans, o sea, una persona que ha revocado y ha destransicionado, una demanda de 2 millones de dólares, ha hecho replantearse los tratamientos de afirmación, ¿no? Es decir, más que tratamientos de transición, tratamientos de afirmación sexual. En conclusión, la ley LGTBI solo aparentemente excluye los tratamientos sanitarios, porque después bien que permite tratamientos bloqueadores hormonales de menores, exige verificar la madurez del menor y la persistencia en la identidad sexual para el cambio registral, pero después la dificulta porque amordaza al profesional para estudiar la posibilidad de la revocación, la retractación. La ausencia de una regulación en el ámbito sanitario permite la dispersión en comunidades autónomas en contra del interés superior del menor, crea una gran inseguridad jurídica en el cambio de sexo y de nombre, lo hemos visto todos, esto no hace falta abundar en ello, en pruebas deportivas, ingreso en prisiones, todo tipo de pruebas competitivas que hacen una distinción de sexos justificada en la testosterona, ¿no? Pues al final, que se ha dicho en las pruebas deportivas, no vamos a medir el sexo, o sea, no vamos a tener en cuenta el sexo, vamos a tener en cuenta el nivel de testosterona, porque si no nos van a engañar, ¿no? Bueno, favorece la disforia de género de inicio rápido, que es la que de repente surge en el instituto, surge en sexto de la ESO, o sea, ¿cómo se llama ahora esto? Primaria. En sexto de primaria, y todos los iguales pues tienen la misma resolución, ¿no? hacia la transición, y en conclusión pues se hace preciso un debate mucho más sereno, atento a las etapas de transición física, sobre todo la ley lo que supone es una gran amenaza a la familia, al deber de protección aparejado a la patria potestad, al principio de libertad y autonomía del paciente, porque prohíbe el tratamiento de reversión, a pesar de que este tratamiento de reversión lo solicite a un psicólogo o a un psiquiatra un paciente, no ya solo menor de edad, sino mayor de edad. Es decir, la autonomía del paciente no existe en la ley trans. Por último, antes de reafirmarme en esta frase que no es mía, que es de la asociación Amanda y que dice: la prudencia no es transfobia, es simplemente prudencia. A mí me gustaría, bueno, pues comentar algunos resultados de un estudio que ha hecho la asociación Amanda, tomando datos de 2021 a 2025. Esta información, que todavía no está publicada, a mí se me ha hecho llegar a partir de, bueno, pues de la asociación Amanda, como digo,